Ya comienza De los pies a la cabeza, el programa de la Facultad de Medicina de la UBA que te invita a conocer todas las especialidades médicas que hacen a la formación universitaria. Con Eduardo y Leticia Cañasi. Buenas noches, bienvenidos a De los pies a la cabeza. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos, Eduardo? Por suerte bien, acá acompañado de un amigo, además mi redentor me ha hecho volver a la vida. Yo le di poca plata porque te tendría que haber te tendría que haber dado un empujoncito. ¿Ayudar más? Sí, no, te atrajo para este lado. Bueno, sí, y me sigue teniendo de este lado. Vamos a ver, vamos a seguir participando. Así que estamos con un gran amigo, el doctor Fernando Carlé, matrícula 78.000, jefe del Servicio de Unidad Coronaria del Hospital Escuela General San Martín, nuestro queridísimo Hospital de Clínicas. Buenas noches, Fernando, muchas gracias por estar acá. Hola, Leticia, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, un gusto enorme como siempre estar acá en la Universidad de Buenos Aires, en la FM prestigiosa, en un programa que ya lleva varias temporadas, que creo que son 6 o 7, 6 años. 6 años así acá. Pero sobre todo estar con gente amiga, así que eso es lo que nos gratifica. Gracias. Muchas gracias por tu amistad. Y Leandro va a ponernos un tema musical. Que sea bueno, Leandro. Para formar grandes profesionales hay que estudiar el cuerpo. De los pies a la cabeza, hasta las 22 por Radio UBA. Y estamos de vuelta, gracias Leandro, nuestro operador estrella. Así que no te lo creas, Leandro, porque a todos le dice lo mismo. Bueno, en este caso está él, que es el operador estrella, listo. Habíamos comentado que estábamos con el doctor Fernando Carlé, el jefe de servicio de unidad coronaria de nuestro querido Hospital de Clínicas, y ya le habíamos agradecido que haya venido hasta aquí a estar con nosotros. Y mientras estaba el tema musical salieron algunas preguntas de los oyentes. Graciela pregunta sobre aneurisma. Aneurisma, bueno. Aneurisma es una palabra que define muchas situaciones distintas. Algunas situaciones banales, de poca influencia, de poca repercusión, hasta situaciones muy graves. Básicamente define una dilatación anormal de alguna estructura vascular, incluso cardíaca, dilatación anormal más allá de los límites permitidos o medidos habituales o percentilados habitualmente. Así que son muchas situaciones distintas. Se puede hablar de aneurismas vasculares, que es una dilatación anormal de una arteria, que algunas veces tienen forma de saco, o algunas veces son más fusiformes. Te iba a decir, porque da como la idea, o yo tengo la idea vaga, como que fuera como algo que está, no una dilatación, sino como una presencia, algo como decís vos, como un saco. Claro, lo que pasa es que hay distintas formas. Hay formas más fusiformes, digamos, que se dilatan de una manera ovoide a una arteria. Hay otras formas que... Como un globito, diríamos. Como un globo elipsoide, digamos, Sí. de forma de óvalo. Y después hay algunas formas que son verdaderos sacos, que Sí. tienen un cuello que puede ser más o menos largo. Entonces aquellos son fusiformes, estos otros son saculares. Y afectan a las arterias de todo el cuerpo. Hay aneurismas cerebrales. Pero eso no se desplaza. Eso no se desplaza, lo que pasa que en esa dilatación frecuentemente además están adelgazadas las paredes de la arteria. Y al estar separadas, afinadas las paredes de la arteria, esas arterias se hacen más frágiles y está siempre la posibilidad latente de algún sangrado. Sobre todo cuando están en zonas especialmente peligrosas para un sangrado, como puede ser un aneurisma en el polígono de Willis de las arterias cerebrales,
que a veces uno la descubre después que sangraron, porque Claro, no hay forma. después que se hace una tomografía computada y eventualmente una arteriografía. ¿Y cuál es el síntoma que tiene la persona? Los aneurismas cerebrales pueden ser asintomáticos. El primer síntoma puede ser un sangrado, lamentablemente. En algunos pacientes, en otras ocasiones, dolores de cabeza recurrentes motivan una imagen es una tomografía o angiotomografía computada o una angioresonancia que nos alerta antes de que hay un aneurisma. Igual esto es resorte más de los neurólogos y de los neurocirujanos que de nosotros, estos aneurismas posicionados en el cerebro. Son más nuestros los aneurismas de las arterias de la aorta, por ejemplo, que como sabemos es la arteria principal de todas las arterias, que es la que le va dando flujo. Y esas situaciones también son variables, están desde la que encontramos incidentalmente por ejemplo, una ecografía abdominal o un ecocardiograma. ¿Es una patología muy frecuente? Es una patología frecuente que tiene una incidencia. Nosotros en la unidad coronaria no es de las enfermedades más frecuentes que tenemos. Nosotros atendemos síndromes coronarios agudos, sin pacientes posoperatorios de cirugía cardíaca y de angioplastia, pero el aneurisma de la arteria aorta están desde los incidentales, o sea que uno los encuentra buscando un ecocardiograma de control o un ecocardiograma unihipertenso, y vemos una dilatación de la raíz de la aorta que a veces es de poca magnitud y solamente eso es para observarlo, controlarlo, y algunas veces es de una magnitud semejante o tan grande que requiere intervención próxima, digamos. Y dentro de la aorta también está la posición, porque la aorta es una arteria muy larga, que sale del corazón, del ventrículo izquierdo, va, por así decirlo, repartiendo arterias por todo el resto del cuerpo, llega hasta la pelvis, donde se bifurca en arterias, que a su vez llevan sangre, irrigación a las extremidades, y también a los miembros superiores, por los 3 grandes vasos que tiene la aorta. Esos aneurismas son los que vemos los cardiólogos en la unidad coronaria. Y dentro de esos aneurismas hay formas mucho más agudas, graves, realmente, que son situaciones de extrema, de tratamiento de extrema urgencia, como los aneurismas disecantes o los síndromes aórticos agudos, que básicamente de las paredes que tiene la arteria aorta, todas las arterias tienen una capa íntima que mira a la luz por donde más pasa la sangre, una capa media muscular y una adventicia. Bueno, en el caso de los aneurismas disecantes hay una ruptura, por así decirlo, se separan la íntima de la media, y eso se genera por un desgarro de disección que presenta una verdadera luz por donde está pasando la sangre normal, y esa falsa luz que genera la disección con una motilidad normal que se llama flap intimal o lámina batiente castellanizado, que son situaciones esas realmente urgencias cardiológicas graves. Y si vos me permitís, separamos 2 grandes grupos de estos aneurismas disecantes. Están los que son más cerca de la salida del corazón, que se llaman tipo A, u otras clasificaciones, hay otras clasificaciones, y son los tipo B, los más distales. Los tipo A los atienden los cirujanos cardiovasculares, porque eso es cirugía cardíaca, de tórax. Mientras que los tipo B habitualmente los atienden cirujanos vasculares periféricos. En el hospital son 2 servicios divididos, muy emparentados. De hecho, los cardíacos son vasculares y los vasculares también son cardíacos frecuentemente, pero los aneurismas tipo B se tratan de otra manera, son menos dramáticos, digamos, que los A. Ese tipo de aneurismas disecantes que están nombrando, ¿sí dan síntomas? Sí, por supuesto. ¿Qué síntomas dan? El síntoma que da es un dolor fuerte,
un dolor típicamente se definía dolor lancinante, es como si te clavaran algo, una lancinante, claro, una espada, en el tórax, se va hacia la pared posterior hacia la espalda, y el dolor habitualmente muchas veces progresivo, es decir, que va aumentando en el curso de las horas, incluso de los minutos, o sea, va en aumento. Sí, dolores realmente muy agudos. A veces los dolores no son tan fuertes y podemos confundirlos con un síndrome coronario agudo, es decir, con una angina inestable o con un infarto. De hecho, a veces esa misma disección, esa separación, afecta también las arterias coronarias y diseca las coronarias también en el proceso. Así que a veces vienen mezclados un poco y puede haber algún elemento confundidor con los síndromes coronarios agudos o dolores precordiales de otra índole, pero cuando son floridos y los casos extremadamente graves, realmente el diagnóstico no es difícil, porque ya en una radiografía común de las habituales de frente ya podemos ver algo, y de ahí vamos a la tomografía computada, que habitualmente los define, claro, y les dice la magnitud, la extensión, el tamaño, pasando por un ecocardiograma, que muchas veces el ecocardiograma transtorácico, el que hacemos desde afuera del corazón, algunas veces ve algunos de esos, no todos, y el transesofágico sí ve casi todos de estos aneurismas graves proximales. Y a veces hacemos las dos cosas, además de la tomografía computada, tenemos que hacer un ecocardiograma transesofágico para ver... Claro, para asegurar, digamos, el diagnóstico. Sí, para ver la extensión, para ver dónde están los desgarros de disección. Así que aneurisma es tan grande eso, como también hay aneurismas que son más incidentales. Por ejemplo, una dilatación del tabique entre las dos aurículas, eso también se llama aneurisma. Ah, también. En ese caso, aneurisma del septum interauricular, que son hallazgos y frecuentemente no representan ninguna enfermedad significativa, que en general no se tiene que hacer nada la mayoría de las veces. También hay aneurismas después de un infarto en la pared del músculo cardíaco, que por así decirlo se dilata una parte de un infarto que se queda necrosada, que no tiene contracción ventricular, entonces se va dilatando y genera algo así como un globo o una dilatación anormal de la estructura normal de la cavidad del ventrículo izquierdo. Digo, estas cosas cardíacas, son como más fáciles de detectar que, como decías, un aneurisma en una arteria del cerebro, porque uno tiene por ahí como más hábito de hacer un control cardiológico que, digamos, un control neurológico. Por eso también es menos frecuente el hallazgo. Sí, está muy bien lo que decís. Uno accede mucho más rápido y más fácil a un ecocardiograma. Una consulta cardiológica habitualmente va con un ecocardiograma, y el ecocardiograma ve cosas, y habitualmente no se hacen más tomografías computadas. El aneurisma cerebral medio se lo va a buscar, claro, pensando que lo puede ser, mientras que los cardiólogos muchas veces encontramos aneurismas incidentales de poca magnitud, y además están los aneurismas de la aorta abdominal también, claro, que esos se encuentran también por una ecografía que te indican porque tenés cálculos en la vesícula, o que tenés alguna molestia gastrointestinal y aparece un aneurisma de la aorta abdominal, como una cuestión incidental. Pero sí, en general se hacen más ecocardiogramas en general que tomografía computada, claro, que además las tomografías por ahí hay que hacerlas con unos contrastes especiales, es decir, hay que hacer angiotomografías o angioresonancia para verlo, porque a veces son muy chiquitas las arterias del cerebro, ¿no? Y estamos hablando de aneurismas que pueden tener 3, 4 milímetros, ¿no? Claro, son muy chicos. Bueno, esperemos que la pregunta haya sido respondida. Y acá tengo otra consulta de otra Isabel Esmoris, que habla de hipertrofia. ¿Qué podemos decir con respecto hipertrofia?
Bueno, y la hipertrofia también es un... Te estamos tomando examen. No, claro, pero... Tema 1, tema 2. Con mucho gusto. ¿no? Aneurisma, hipertrofia. Claro, lo pasamos de un tema al Tema 1 y otro. tema 2. Sí, son temas que están separados, pero es todo enfermedad cardíaca o vascular. Bueno, la hipertrofia es un montón de situaciones también muy distintas entre sí. La hipertrofia quiere decir engrosamiento de las paredes de una estructura, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, por ejemplo, del septum, del tabique interventricular, de todo el ventrículo izquierdo. Hipertrofia quiere decir aumento de grosor de una dimensión, sobre todo datos que se obtienen a partir de estándares que en una época los hacíamos con el electrocardiograma normal. Nosotros hacíamos diagnóstico, y la seguimos haciendo, diagnóstico de hipertrofia de ventrículo derecho, de ventrículo izquierdo. También hablábamos en una época de hipertrofia de las aurículas. En general se prefiere hablar de las aurículas, que son las otras cavidades, más de agrandamientos que de hipertrofia, porque en general se dilatan más de lo que se engrosan las paredes. Y también va desde hallazgos, por ejemplo, la hipertrofia, la inmensa mayoría de las veces que vemos engrosamiento del músculo cardíaco, es secundario. Por ejemplo, los hipertensos, incluso aunque estén bien tratados, tienen hipertrofia de su músculo cardíaco porque el músculo cardíaco ha estado trabajando durante algún tiempo contra una presión mayor que la habitual. Entonces el músculo que trabaja tiende a engrosarse, como puede pasar fisiológicamente con un deportista también. O sea, deportista que usa el brazo jugando al tenis tiene mayor masa muscular en ese brazo que en el brazo no hábil. No se me puede hipertrofiar el gemelo con la hipertensión. Bueno, los atletas de no, pero digo así espontáneamente, claro, con el corazón, solo con el músculo del corazón. Con entrenamiento seguro que sí, donde hay... Es lo que no quiere hacer. Es lo que no quiere hacer. Los entrenamientos. O sea que hipertrofia es una situación que puede ser secundaria, por ejemplo el hipertenso, o algunas enfermedades de las válvulas del corazón también generan hipertrofia, sobre todo la estenosis aórtica, que es la enfermedad valvular más frecuente de todas las enfermedades de la válvula del corazón. También es un músculo cardíaco que está, por así decirlo, trabajando esforzado contra una presión mayor, que en este caso nosotros le llamamos poscarga, entonces tiende a engrosar el músculo cardíaco. Claro. Después hay situaciones especiales que es una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica. Eso ya es una enfermedad que no tiene ninguno de estos componentes secundarios. Es una enfermedad frecuentemente familiar, que tiene digamos, transmisión genética, y que lleva, sin haber ningún motivo especial, a hipertrofias grandes del músculo cardíaco, que incluso pueden llevar a situaciones de gravedad, digamos. Y la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad que tampoco es una cuestión tan habitual, pero que la vemos, los que trabajamos en esto, la vemos frecuentemente, que es una enfermedad en sí misma, es decir, el músculo hipertrofiado. No tiene eso él, ¿no? No me lo va a heredar. No que hayamos visto, pero ya me heredó la hipertensión, esto no me lo va a heredar. Claro, no es que no que hayamos visto, pero habitualmente cuando aparece esas hipertrofias que las sospechamos familiares por lo exagerado, por ejemplo, vienen por ahí una persona joven con una hipertrofia desmedida, el tabique interventricular tiene hasta 11 milímetros, medido en el ecocardiograma habitualmente, y vemos, 20 milímetros o 22 milímetros, en un muchacho joven o una chica joven, no hipertenso. Entonces, ahí y empezamos a buscar los antecedentes familiares. A ver, por ejemplo, muerte súbita dentro de la familia, jóvenes, sí, no, a veces por ahí citamos familiares cuando hacemos diagnósticos definitivos de esto, que es una enfermedad concreta y en sí mismo, la miocardiopatía hipertrófica. Claro. ¿Y es frecuente o no? Está dentro del grupo de las denominadas miocardio
se puede separar, simplificar las enfermedades cardíacas en 3 grandes grupos y después hay muchas otras misceláneas, ¿no? Pero podemos decir que las enfermedades cardíacas son coronarias, son valvulares, son del sistema eléctrico del corazón, o están las miocardiopatías. Dentro de las miocardiopatías está la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía restrictiva, que genera una restricción a la llenada, sobre todo de las cavidades ventriculares, las miocardiopatías restrictivas y finalmente las miocardiopatías dilatadas, la situación que se llega a un agrandamiento del corazón, de dilatación, por motivos que a veces conocemos, por motivos que a veces y muchas veces no conocemos, que encontramos un corazón agrandado, dilatado. Sospechamos en estas miocardiopatías, en las dilatadas, muchas veces que probablemente hayan sido situaciones virales que pasaron medio inadvertidas, como un cuadro de vía aérea superior, y que después pegaron en el corazón, porque habitualmente vamos y vemos las coronariografías, y cuando vemos las coronarias normales decimos, bueno, no, la primera causa de la miocardiopatía dilatada es la enfermedad coronaria. Eso. Y después otras causas que las pueden explicar son las válvulas, pero a veces no la explica ni una válvula ni una. Entonces sospechamos que pueden haber sido situaciones virales que alguna vez generaron una miocarditis que pasó medio inadvertida, tranquila, desapercibida, y que después pegó en el músculo y dilató. Así que esta miocardiopatía hipertrófica como la dilatada forman parte de este grupo de miocardiopatía, y que no son ni por asomo tan frecuente como la enfermedad coronaria aguda, claro. Sobre todo para la prevalencia de las unidades coronarias, ¿no? Y o las enfermedades valvulares, ¿no? Voy a preguntar quizá una burrada. Al pasar nombraste la muerte súbita. ¿Qué diferencia hay entre la muerte súbita y un infarto masivo, por ejemplo? O sea, por ahí estoy preguntando una burrada. No, está bien. O sea, la muerte súbita es la muerte. ¿Qué es lo que pasa en la muerte súbita? La muerte súbita es una muerte repentina, inesperada, es decir, súbita, pero no que está se relacionada con nada desarrolla cardíaco. en poco tiempo de comenzado algún síntoma. Muchas veces a la muerte súbita la precede un infarto, digamos, porque el paciente alcanza a decir y a demostrar que tiene un dolor fuerte, pero rápidamente... Siempre está relacionada con algo cardíaco. Las muertes súbitas en general son muertes cardiovasculares, pero muchas veces no alcanzamos a ver, por ejemplo, una muerte domiciliaria, un fallecimiento domiciliario. Lo de los bebés. Esas pueden ser muertes arrítmicas a veces, pueden ser muertes de determinadas alteraciones del electrocardiograma, pero también puede ser un accidente cerebrovascular masivo, es decir, o que se rompió o se tapó una arteria, y eso también es una muerte súbita. O sea, seguramente tienen que ver tienen alguna índole vascular, pero no necesariamente cardíaca todas, ¿no? Es una muerte que se produce rápidamente de comenzados los síntomas y que no llegan. Claro, no es una patología en sí, la muerte súbita. Es la consecuencia más, es la consecuencia fatal de situaciones graves. Bueno, le pedimos me hace señas con los deditos, bueno, ¿querés poner un tema musical? Ponelo. De los pies al celular. Escribinos por WhatsApp al 15 25 13 19 80. Y acá estamos, gracias Leandro. Bueno, y yo quería agradecerle a nuestro amigo, el doctor Fernando Carlé, que nos haya distinguido con su presencia y además evacuado estas consultas que nos habían hecho. Así que muchísimas gracias, doctor Carlé. Muchas gracias. Y sabés que te vamos a volver a molestar, ya es costumbre nuestra. Tema 1 aprobado, tema 2 aprobado, así que lo volvemos a citar para el final. Parcial pasaste, falta el final. Leticia, Eduardo, un gusto como siempre, así que a disposición. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entendemos cada parte del cuerpo humano, descubrimos cada rincón de la anatomía.
De los pies a la cabeza, el programa de la Facultad de Medicina de la UBA. Y aquí estamos de vuelta con un gran amigo, que voy a hacer una cosa distinta, Ale. No vamos a decir el nombre. Es el doctor Edgardo Nopov, al cual le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros, y le vamos a pedir que se autopresente. Que haga un CV abreviado. Ahí está. Abreviado, Gracias por estar acá, Edgardo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por la invitación. A ver, bueno, nada, me invitaste para charlar hoy. Me parece que un tema interesante es la realidad de los médicos en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy médico del Hospital Piñero, jefe del área programática del Hospital Piñero, y desde hace unos años desarrollando mi vocación gremial. Ahora me encuentro como secretario de prensa de la Asociación de Médicos Municipales y miembro del Comité de Presidencia. Entre otras cosas, vos te estás ahorrándote. Sí, bueno, yo le dije que lo abrevie. Que sea abreviado. Sí. Sí, y nombraste esto de la Asociación de Médicos Municipales. ¿En qué estamos? ¿En qué situación estamos? ¿En qué situación estamos? Bueno, estamos en una situación económica crítica, ya lo vivimos todos los argentinos, nuestro país está viviendo una crisis importante, económica, pospandémica, tanto sequía, claro, tanto en términos salariales como hablábamos hace un ratito. Yo además soy psiquiatra y la verdad es que todavía estamos padeciendo los efectos de la pandemia. Todas las investigaciones del mundo demostraron que los problemas de salud mental aumentaron, se multiplicaron por 4, por 5 en todos los países del mundo. Esto es parejito más en todos lados. Más allá de la crisis económica. Parejito en todos lados. Si a eso le sumamos la crisis económica, y si además te tengo que hablar del sector que en este momento más represento, que es el sector de los trabajadores de la salud, que fueron como mucho más involucrados en términos de poner el cuerpo, de desgaste laboral. La otra vez vino el doctor Desiderio y hablábamos que la gente se había como desayunado en la pandemia cuánto gana un médico en el hospital. Entonces decían, no puede ser que un infectólogo, un intensivista gane lo que gana. Por un lado cuánto gana, y por otro lado la verdad es que podríamos describir los años 20-21 como una situación de estrés, de trauma, y con lo cual lo que estamos viviendo, entre otras cosas, además, es un estrés postraumático. Efecto de haber estado viviendo situaciones que son casi situaciones de guerra y que nos va a llevar durante muchos años probablemente elaborar esas situaciones. Entonces, sí, por un lado, como poco reconocidos en términos salariales, más allá de los aplausos. Sí. Un chiste, es una falta de respeto para mí, el aplauso. No en términos de reconocimiento social, en términos de los estados o de las organizaciones de salud, privadas, públicas, la verdad es que no alcanza con el aplauso. Está bárbaro el aplauso. Muy gratificante. En general es gratificante, pero no alcanza cuando uno tiene que ir al supermercado, no alcanza. Entonces, uno de los fenómenos que estamos viviendo es el agotamiento como fuerza de trabajo post pandemia, más el agotamiento psíquico que tenemos todos, nosotros también, por esta crisis económica en la que vivimos, y que tenemos que estar como gremialistas ya peleando día a día con el gobierno para algún tipo de reconocimiento que está siendo bastante escaso. Hoy el gobierno de la ciudad, la verdad es que nos está pagando mal, nuestros salarios, estamos queriendo actualizar los salarios como mínimo de acuerdo al índice inflacionario, y está costando mucho. Claro, la respuesta no es positiva en este caso. Realmente se está quedando muy atrás la situación. Se está quedando atrás, estamos peleándola día a día, intentando reabrir las negociaciones o forzar algunas negociaciones día a día. Y el resultado por ahora, negativo. El resultado por ahora es mucho más pobre del que queremos. Estamos en este momento como en dos líneas de trabajo.
Por un lado, esto en un reconocimiento mínimo acorde a la inflación. Creemos que un poquito más porque además nosotros tuvimos, bueno, esto es como más largo, pero tuvimos una conducción gremial que durante muchos años arregló los salarios a la baja. No peleó durante la pandemia, arregló los salarios a la baja. Entonces venimos, si uno va contando... Claro, igual ponele que arreglaras un 200% de una paritaria, igual ya venís mal. Entonces, por más que tenés un 200 de aumento, ya igual estás mal. Venimos en los últimos 10 años con una pérdida salarial cercana al 50%. Entonces siempre quedás atrás. El año pasado tuvimos una paritaria ajustada según inflación, un poco por encima de la inflación, muy poco por encima de la inflación. Este año el desborde inflacionario también como nos rompió todos los cálculos y estamos planteando arriba de la mesa que hay que sentarse a pensar nuevas condiciones. Y por otro lado, estamos trabajando, integrando un grupo de sindicatos que se denomina El Salario No Es Ganancia. Sí. Encabezado en general como públicamente, digamos, quien avanzó más con esto fue el gremio bancario, sí. pero son varios sindicatos los que estamos reuniéndonos ahí, planteando que no corresponde que el salario pague un impuesto a las ganancias o que se contemple algún modo de redistribución del tema de ganancias para los trabajadores. Es que no tiene sentido, me parece a mí, esto de relacionar el salario con ganancias. Me parece una cosa totalmente... No, en eso estamos con algunas novedades. Por un lado, se votó hace 2 semanas en senadores y en diputados desgravar para todo el país el pago de las guardias, de los trabajadores de salud en guardias. Uh-huh. Eso tiene efecto a partir de este mes, con lo cual las guardias quedarían desgravadas del pago de ganancias para quienes llegan al mínimo no imponible para pagar. Claro, porque si no haces guardia, haces horas extras, si igual te lo van a sacar, ¿para qué lo vas a hacer? Exactamente, eso era lo que estaba sucediendo, sí. Entonces costaba cubrir el plantel de guardia, por eso entendemos que esto salió favorablemente. Generamos alguna disparidad entre los compañeros o compañeras que no hacen guardia y que hacen trabajo de planta y cuyo salario llega al mínimo no imponible y entonces tienen que pagar ganancias. En eso estamos, con algunas novedades favorables, todavía falta concretar, pero hay algún dictamen de esta misma semana del Ministerio de Economía reconociendo la desgravación de algunos ítems. Este dictamen va hacia la FIP, todavía estamos como está en el proceso, digamos. En el proceso, pero en principio habría en este mes algunas novedades favorables en relación a desgravar algunos ítems, lo cual va a repercutir en algunas compañeras o compañeros, algunos colegas. Sí, ojalá que se dé de esta manera, como vos decís. Cuando empezaste a hablar, hablamos del tema de la pandemia y demás, y que cómo había afectado a la gente, digamos, a todos en diferentes edades, afectó. Me vas a hacer ponerme todos los sombreros hoy. Un poco de todo. Está muy bien. Cada especialidad un poquito. Está muy bien. Y le iba a preguntar también por cocina. ¿De cocina estás bien? No, ahí andamos flojos. Estamos iguales. No, pero me quedó esta pregunta. No, sí, a ver, como todas las enfermedades, así como pasó con el COVID, los que estaban más jorobados terminaron más jorobados, algunos de los que estaban más jorobados terminaron más jorobados. ¿Qué quiere decir? Y afectó más a la gente mayor, afectó más a la gente que tenía más patologías previas, afectó más la gente que tenía obesidad, afectó más a la gente que tenía diabetes, afectó más a la gente que tenía enfermedades crónicas inflamatorias. Y con las enfermedades en general pasa eso, nosotros nos conocemos en el ámbito de la salud. Sí. Y en general con las enfermedades pasa eso, y con las enfermedades psíquicas pasa lo mismo. Al que estaba un poco más rengo, más débil, más lábil, lo afectó más, o al que lo afectó más el COVID, hay gente que quedó con secuelas físicas o psíquicas directamente vinculadas al COVID, y otras tienen que ver con el desbarajuste social que vivimos de tanto tiempo de encierro. Yo lo sigo conversando cada tanto, tengo un hijo adolescente, lo sigo conversando cada tanto con mi hijo como forma de
también intentar elaborar esa situación, porque la verdad es que las maneras que los seres humanos tenemos de elaborar las situaciones traumáticas tiene que ver con relatarlas, construir el relato, claro, ¿no? Comunicarnos. Hay como un agujero negro, ¿viste? Decís en el 2020, Hay como un 2021, agujero negro. decís, ¿cuándo fue? No me acuerdo bien cuándo fue. Es impresionante, decís, es como si hubiera durado, sí, de a ratos parece que esos 2 años fueron 8 y de a ratos parece que esos 2 años fueron 2 meses. Sí, sí, y es fue cierto. como vos decís, si bien el reconocimiento de la gente, el aplauso al médico, yo también pasó esto de que el que por ir a médico y no lo dejaban entrar a su edificio porque a ver qué traía. Yo lo relaciono mucho con el libro de Saramago, Relato sobre la ceguera, no me sale ahora el nombre, que es medio un sálvese quien pueda cuando los encierran a todos ahí y no se quieren contagiar, y era como el que viene de afuera, no, sacalo. Fue como una locura así. Y las crisis sacan lo mejor y lo peor que tenemos, entonces Sí, Claro, digo, claro, muchos pusimos mucho más cuerpo, mucho más tiempo, mucho más dedicación sí. para ayudar a los semejantes, y otros trataron de... sí, el miedo también a veces no te deja como reaccionar de una manera racional. Claro, exactamente. La reacción al gran miedo. Pero entonces me decías, a todas las edades, sí, a todas las edades, seguramente a los que tenían como alguna mayor dificultad o alguna mayor labilidad, lo afectó más. Entonces, eso en todos los indicadores del mundo, viste que en general las investigaciones son más rápidas en el mundo desarrollado que en el mundo subdesarrollado. En general tiene que ver con una cuestión de financiamiento y de dedicación. Digo, no de calidad, pero sí de financiamiento y de dedicación. Entonces, en todo el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, se ve más rápido. Las estadísticas dan un aumento de trastornos mentales multiplicado por 3, 4 o 5 según quien haga la estadística, pero no baja de eso. En eso está. Y hablamos de depresión, de ansiedad, de insomnio, de intentos de suicidio, de adicciones. Está bastante claro, todos pasamos a consumir mucho más algún tipo de sustancia o de bebida o de algo. Bueno, y quienes estaban más lábiles, obviamente tenían más dificultades de manejo de eso. ¿Será por eso que tomo más? Yo, Y entonces... vos mezclando esto. No le eches la culpa a la ¿Viste a la pandemia. pandemia? no, déjame zafar. Mezclando, ¿vos te seguís dedicando a la parte asistencial o estás dedicado íntegramente a la parte gremial? No, me dedico también a la parte asistencial. Me gusta mucho mi profesión de médico. Y Es tu pasión. Es mi pasión, así que sí. es inevitable eso, así que por suerte puedo seguir haciéndolo. Sí, ¿y por qué sos médico? Pregunta original la mía, ¿no? Soy un genio. ¿Alguien te preguntó alguna vez? Entiendo que tiene que ver con alguna vocación de ayudar. La verdad es que francamente entiendo que tiene que ver con alguna vocación de ayudar. Un poco en broma, un poco en serio, cuando doy clase en la facultad, les suelo decir a los chicos y chicas que quien tiene más vocación por el dinero, que puede cruzar la plaza, Muy bueno. ir a dedicarse a Sí, la sí, facultad sí. donde el objeto de estudio es el dinero. Totalmente. Y que en nuestra facultad la verdad es que uno habla con la gente y el 99% de la gente que entra con una vocación de ayudar, salvar. ¿Y vos tenías familia, alguien en la familia? Yo tengo un padre médico, sí, Bueno. sí, también, pero bueno, siempre tanto la psiquiatría como la salud pública fueron mis pasiones Desde siempre. desde muy pequeño, Desde chico. sí, tal cual. Sí, yo sabía que tenía a tu papá médico, y en especialidad, ¿cuál tenía tu padre? Mi ¿Cuál papá también tenía varias especialidades, pero ya es de familia, ¿te diste Sí, cuenta? son muy estudiosos. Sí, gente. ¿Tu hijo cuántos años tiene? 18. ¿Y sabe Está que por va a entrar. estudiar? Está estudiando, está en el CBC de ¿Para economía. medicina? No, de economía. Cruzó la Cruzó la calle. plaza. ¿Te Ahí escuchó? tenemos- Cruzó la calle y dijo, no, lo esto- mejor... Sí. Lo mejor es cruzar. Tanto pelear por los salarios, Sí, crucemos. sí. Crucemos y peleemos por Sí. nosotros. Sí, y también varias especialidades, ¿viste? Sí. Ya viene de familia, genético esto. ¿Y qué te gustaba de la psiquiatría? Siempre me apasionó los fenómenos de la mente y de la psiquis. Así desde Dentro de la chico. medicina lo que más Sí, te atrae. Sí, lejos.
Sí, y difícil, complejo, muy complejo. Eso, cada uno por donde le toca la guitarra, por donde le suena la guitarra, ¿no? Sí, pero bueno, tiene tantos caminos. Son enfermedades muy estigmatizadas o estigmatizantes, o sea, no es que decís alguien tiene cáncer, ay pobrecito, por ahí decís alguien tiene, no sé, trastorno bipolar y te da como miedo. Sí, son enfermedades que, entre otras cosas, sí, resultaron, sobre todo las enfermedades más extremas, si querés, resultaron muy estigmatizadas durante mucho tiempo. Por suerte la sociedad viene trabajando en eso. De hecho tenemos, algunas leyes de salud mental que tienen que ver con el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, también en estos pacientes, en todo caso. Así que entiendo que la sociedad viene también avanzando en relación al abordaje de la enfermedad mental y de los trastornos mentales, entendiendo que nos puede pasar a todos. De hecho, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud calculan que para el año 2050 la depresión va a ser la primera causa de discapacidad, la primera enfermedad que cause discapacidad, porque se va avanzando más en otras áreas. En el área de la psiquis o de la mente se avanzó mucho algunas décadas atrás. Si bien hay avances en toda la medicina, en principio se va avanzando más rápido en algunas otras áreas. Entonces el cálculo es que hoy la depresión está entre la tercera y la cuarta causa de discapacidad, de años de vida perdidos por discapacidad, y se calcula que para el 2050 va a ser la primera causa. Qué terrible, no me imaginaba. No sé si vas a estar. Lamento decirte. ¿Vos crees que no? Yo también creo que no. Che, y qué tarea ingrata la mía, porque Leandro me hace redondelitos con la mano, hace así y me dice que queda 1, 2. Está bien, Leandro. La próxima vez va a venir Edgardo a darnos buenas noticias en cuanto al salario de los compañeros trabajadores de la salud. Sin ninguna duda, y vamos acá a aplaudir todos de pie. Eso sí lo vamos a aplaudir. Ahí sí vamos a aplaudir, se lo van a merecer. Totalmente. Ellos que han trabajado tanto. Edgardo, yo te agradezco un montón que hayas venido. Tengo la lamentable función de decir de que este maravilloso programa, yo soy así muy modesto, ha llegado a su fin, así que ya sabés que te vamos a volver a molestar. Eso. No es molestia, es un placer venir a visitar a los amigos. Acá estamos en casa, o sea, esta es nuestra casa, así que no hay ningún tipo de problema. Edgardo Nopov, nuestro compañero, podemos decir, acá en la lucha. Gracias por estar acá. Gracias, chicos. Gracias, y nos volvemos a ver el martes próximo con De los Pies a la Cabeza. De los Pies a la Cabeza, un programa con el corazón de la Facultad de Medicina.